Buenas tardes desde M95 Televisión, retransmitiendo en directo a través de YouTube, y hoy tenemos el honor de tener entre nosotros a Gonzalo Rodríguez Fraile. Es una eminencia, como ustedes veréis, y tiene libros que hay que leer. Gonzalo Rodríguez Fraile es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Fue premio extraordinario fin de carrera y Premio Nacional al Mejor Expediente Académico de Derecho en España. Posteriormente se graduó como máster en Administración de Empresas, MBA por la Universidad de Harvard Business School en el 81. Su trayectoria empresarial fue muy amplia, ya que fue fundador del PRS Investment Advisor en Miami, USA, y de AIG en España, ambas en el sector financiero. Fue cofundador de Pratt Capital, sociedad de capital riesgo en China, empresa que ha ganado premios a la mejor firma de capital riesgo en China, y de Genetrix y Sydney, sociedades de biotecnología y muchas otras empresas internacionales. Además de fundador de muchas empresas internacionales, Gonzalo ha sido miembro de muchos consejos de administración de empresas internacionales, incluyendo el Consejo de Administración de bancos pertenecientes al gobierno suizo. En la actualidad, Gonzalo compagina su actividad empresarial con la dedicación a impartir conferencias y divulgar el conocimiento sobre el nuevo paradigma de la realidad y la conciencia, con la intención de ayudar a las personas interesadas en aumentar su nivel de conciencia. Con tal fin, Gonzalo es fundador de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia en España y de la Fundación for Consciousness Development en Miami. Gonzalo es autor del libro Un nuevo paradigma de la realidad, publicado en el 15, y del libro Espiritualizarse, publicado en el 21. Sin más, pues vamos a empezar a hacerle darle la bienvenida y hacerle alguna pregunta. ¿Qué te impulsó para dejar una exitosa trayectoria empresarial y dedicar el resto de tu vida al tema de la conciencia y la espiritualidad? Pues mira, Antonio, la verdad es que fue algo extraño, ¿no? Porque, no sé, una vez me levanté un día cuando tenía, no sé, 40 y pico años, ahora tengo 68, ¿no? Y me pregunté una pregunta muy sencilla y dije, oye, si tú has hecho todo lo que la sociedad y tu familia, ¿no?, te ha dicho que tienes que hacer para ser feliz, y ¿por qué no eres feliz? ¿Qué pasa, no? Si además lo has conseguido. Yo tuve la fortuna de tener éxito empresarial desde una edad muy temprana y tengo una familia estupenda y 6 hijos maravillosos y, bueno, ¿y qué pasaba, no? Fíjate que mi punto de vista sobre ese tema era un poco privilegiado, en el sentido de que me dedicaba al sector financiero, gestionaba los fondos, ¿no?, el dinero, ¿no?, de muchas personas con mucho éxito económico y eran mis amigos, además de mis clientes, y vi que tampoco eran felices a pesar del éxito que habían tenido, ¿no? Y luego por la izquierda me fijé en las personas que yo también conocía y que son personas religiosas, que son personas que tienen fe, y vi que también sufrían, ¿no? Y dije, bueno, pues aquí hay un problema, ¿no? Porque de alguna manera la cultura... La felicidad, ¿dónde está? Claro, porque al fin y al cabo todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida lo hacemos porque consideramos que eso nos va a traer más felicidad. Yo creo que es el motivo principal, ¿no?, de todo lo que intentamos hacer. Y bueno, pues comprobé de primera mano que el éxito humano, por así decirlo, no garantizaba para nada ese otro tema, ¿no?
Y bueno, dije, mira, como tampoco se pueden comer 8 veces al día, ¿no? Y tal, pues ya es suficiente, ¿no? Lo que he conseguido y claro, pude hacerlo porque tenía de alguna manera económicamente la posibilidad de hacerlo, que gente no puede hacerlo porque tiene que, obviamente, seguir trabajando, la ¿no? gente la que tiene que seguir manteniendo. Claro. y entonces dije, bueno, pues mira, ya está bien, ¿sabes? Tampoco quiero ser el más rico del cementerio, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y voy a vender pues mis empresas y mis actividades comerciales y voy a dedicar el resto de mi vida a investigar este asunto, ¿no? Así lo hice y me llevó unos años desprenderme, ¿no? Lógicamente, de toda mi actividad porque había que hacerlo de forma ordenada, pero pude dedicarle, pues yo te diría, unas 15.000 horas, ¿no? de investigación a todos estos temas. Bueno, pues la física moderna, no la física cuántica de la que tanto habla la gente, pues yo qué sé, el misticismo, la filosofía, la psicología transpersonal, que yo la llamo psicología espiritual, y otra serie de materias, y después de hacer ese trabajo me empezó a quedar las cosas más claras en la mente y me transformó la vida a mí personalmente, ¿no? Y dije, bueno, o yo soy una persona muy rara, ¿no? o esto es aplicable a los demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a comentar algunas de estas ideas con algunos de mis amigos y conocidos y tal, y vi que todos se interesaron mucho, y dije, bueno, pues yo creo que merece la pena pues dedicar el resto de mi tiempo, ¿no? A intentar exponer estas ideas, a intentar explicarlas y a ver si conseguimos, ¿no? Pues cambiar el contexto mental, ¿no? Que todos tenemos acerca de la realidad y que tan mal resultado nos ha dado hasta ahora, ¿no? Y ver si se puede sustituir por otro, pues que nos ayude más, ¿no? A ser más felices, a colaborar en vez de competir, en fin, a tantas otras cosas que la sociedad necesita para ser eficiente y para que las cosas vayan un poco mejor. Ya Jesucristo nos dijo en su día, deja todos tus bienes y sígueme. De alguna forma, en plan de parábola, pues es decir, que no solo hay que dedicarse a multiplicar dinero, sino también hay que pensar un poco en sí. Claro, claro, y bueno, pues gracias a Dios pude hacer eso y estoy muy contento de haberlo hecho. La verdad es que ahora trabajo casi más que cuando trabajaba, pero por lo menos es un trabajo pues que intento hacer para poder ayudarme a mí mismo y a los demás, ¿no? Bueno, pues a ver las cosas de otra manera, que ya se puede hacer, ¿no? Con el conocimiento actual que tenemos y por lo tanto vivir de otra forma y vivir con mucha más... ¿Por qué sostienes que estamos ante una revolución del conocimiento acerca de la realidad al que llama nuevo paradigma? Bueno, pues que verás, porque hasta hace poco, fíjate que los grandes filósofos siempre han dicho que los seres humanos tenemos como 3 ojos para investigar la realidad, ¿no? Tenemos los ojos de la ciencia o de la medición o de la carne, ¿no? Que se llaman, los ojos de los sentidos que nos permiten percibir cosas, ¿no? Luego tenemos los ojos de la mente, ¿verdad?, que nos permiten de alguna manera pues jugar al ajedrez, hacer filosofía o dar sentido a lo que los ojos de la ciencia pues nos están diciendo acerca de la realidad, ¿no? Y por último tenemos lo que los filósofos siempre han llamado los ojos de la intuición o de la contemplación, ¿verdad? Y esos ojos solo han sido desarrollados por las personas que llamamos sabios o místicos, ¿no?, que también nos han dado su visión de la realidad. Y hasta hace poco lo que unos ojos estaban diciendo no coincidían con lo que estaban diciendo otros ojos, ¿no? Entonces, no sé, por la edad que tenemos, pues tú y yo fuimos educados en el colegio, en la universidad, en la física clásica, ¿no?, que veía la realidad como una serie de objetos separados unos de otros y suspendidos de alguna manera en el espacio, ¿no?, con poca influencia entre ellos, a no ser que le aplicaras una fuerza, ¿no? Claro, esa visión de la ciencia se daba de bruces, no estaba de acuerdo con la visión que nos habían dado desde los ojos, digamos, contemplativos o intuitivos o los... Prueba de eso es que recientemente hemos tenido una noticia que lo que los místicos hicieron era una realidad
palpable, que entonces parecía que aquello era, sí, estaban hablando de otra cosa y de otro mundo. Así es, Sí. de que exacto lo has dicho muy bien, de otro mundo, ¿no? Como si fuera algo separado Exacto. del nuestro y tal, ¿no? Pero bien, fíjate, Antonio, que lo que está pasando en los últimos años, ¿no?, es que por primera vez en la historia de la humanidad los ojos de la ciencia, ¿verdad?, nos están presentando una visión de la realidad que coincide, de alguna manera, que está de acuerdo, ¿no?, con lo que los ojos de la mística, como tú has dicho, o de la sabiduría, o de la intuición, pues nos habían dicho durante miles de años, ¿no? Claro, eso es un cambio brutal, ¿no?, para el ser humano, porque no mucha gente hace mucho caso, ni le interesa mucho lo que digan los ojos de la intuición. Eso me complique la vida. No me complique la vida, ¿no? Pero claro, no hay mucha gente que niegue que el agua es H2O, ¿no? Exacto, Por eso quiero decir que cuando la ciencia ya te está presentando, ¿no?, por así decirlo, una realidad diferente, ¿no?, pues claro, la gente tiene que escucharlo y tiene que tomar los datos y luego ver qué hacemos con esos datos. No estoy queriendo decir de ninguna manera, ¿verdad?, que la ciencia esté probando la espiritualidad, ¿no? Lo que sí quiero decir es que la ciencia nos está creando un contexto mental, un paradigma, nos está, por así decirlo, cambiando el cristal por lo que vemos la realidad, y eso crea en nosotros una capacidad de entender racionalmente mejor lo que han dicho esos ojos durante todo este tiempo, ¿no? Y eso para mí es el avance más importante que estamos teniendo ahora. Fíjate que todo el mundo está hablando de los grandes avances tecnológicos, ¿no?, la inteligencia artificial, la computación cuántica y otros muchos, pero claro, todo eso tiene que estar enmarcado de alguna manera dentro de un contexto mental, ¿no?, que nos permita a nosotros de alguna manera utilizar esas cosas de manera que no sirvan para autodestruirnos, sino para... Y por eso no es casualidad que las dos cosas estén ocurriendo al mismo tiempo, porque claro, imagínate qué hubiera pasado si Gengis Khan hubiera tenido bombas atómicas, por decir algo, ¿no? Entonces, es importantísimo que al mismo tiempo que adquirimos, ¿no?, estos avances tecnológicos, también vayamos adquiriendo, ¿no?, una forma de ver la realidad que nos saque, ¿no?, del materialismo, por así decirlo, puro, ¿no?, en el que hemos vivido 2000 años, que por otra parte pues era necesario, en el sentido que decir que con los datos científicos que teníamos, pensar de otra manera no era fácil, ¿no? Por eso estamos dándonos cuenta que cuando la moral se pierde, pues se pierde todo. Y se pierde hasta la eficiencia. Ya no es tema religioso ni ideológico, ni tema, es la realidad, claro, de sí o no. Claro. Y ahí estamos, ¿no? Claro. ¿Por qué nos estás diciendo la ciencia moderna que la realidad es multidimensional y además simulada? ¿Cómo puede la ciencia demostrar estas cosas? Bueno, fíjate, eso depende de lo que entendamos por la palabra ciencia, ¿verdad? Está claro. Porque los filósofos de la ciencia siempre han dicho que por ciencia se entienden dos cosas distintas. Lo primero es lo que llamamos ciencia empírica, ¿no? Y entonces, claro, ciencia empírica solo hay dos, la física y la química. Bien, ciencia empírica es todo aquello que podemos comprobar por nuestros sentidos físicos o por la extensión de nuestros sentidos físicos, como puede ser un microscopio, un telescopio, lo que sea. Pero casi todos los filósofos de la ciencia están de acuerdo que ciencia tiene un significado más amplio que eso, ¿no? Claro, por ejemplo, las matemáticas, todos consideramos que son una ciencia, pero nadie ha podido pesar un número, ni medirlo, ni saber de qué color es, ni a qué huele, ¿no? La corrección de las matemáticas depende más de la lógica que del empiricismo, ¿no? Claro, los empíricos, todo lo que no es empírico lo llaman pseudociencia, ¿verdad? Pero claro, yo creo que eso es una exageración. Yo creo que lo mejor es ser muy claro y decir, mira, esto es ciencia empírica, por ejemplo, el agua es H2O, lo hemos visto por un microscopio, ¿no? Pero luego hay ciencia en el sentido más amplio de la ciencia. Lo que está en juego, por ejemplo, es la partícula de Higgs. ¿Era ciencia antes de que la encontraran en Ginebra o solo después? Ahí está, ¿no? Sin embargo, toda la física moderna, desde hace 40 años, está construida sobre la partícula de Higgs. ¿Por qué funcionan las matemáticas? Las matemáticas son el lenguaje de la ciencia, ¿no? Entonces, la ciencia en el sentido amplio de la palabra ciencia
ha demostrado tres cosas para mí muy interesantes que todos tenemos que saber, ¿no? La primera es que todo lo que existe está hecho solo de dos componentes básicos, que son energía más información, energía informada. Si me permites, o sea, tengo aquí un papel para no decirlo mal, aunque me la sé de memoria, ¿no? Albert Einstein dijo: hemos mal llamado materia a la energía de lenta vibración que podemos percibir por nuestros sentidos. No existe la materia, ¿ves? Solo existe la energía. Pero Planck, que fue premio Nobel también y padre de la física moderna, dice: toda la materia se origina por virtud de una fuerza que hace que las partículas que componen el átomo entren en vibración. Tengo que suponer que detrás de esta fuerza se encuentra una consciencia e inteligencia superior. Dice: esta consciencia es la matriz de toda la materia. O más Planck otra vez: he dedicado toda mi vida al estudio de la materia y después de tanta investigación puedo decir lo siguiente: no existe la materia como tal. ¿Ves? Esto no lo está diciendo ya un maestro espiritual o un monje, esto lo está diciendo los premios Nobel de la ciencia moderna, ¿no? Bien, tengo muchas más citas de este tipo, lo que pasa que en el tiempo que tenemos, yo creo que con esto ya... el ejemplo. Exacto, ya hemos puesto como dos ejemplos que pueden servir, ¿no? Entonces fíjate que toda la realidad está hecha de energía informada. Esta mesa es energía informada, un pensamiento es energía informada, ¿vale? Pero aunque no lo puedas coger, ¿por qué? Porque vibra más rápido. La energía solo se puede medir por ciclos, y ciclos por segundo, los famosos hercios, y cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. Yo en un vaso pequeño no puedo meter 2 litros de agua, tengo que hacer más grande el recipiente. O sea, la primera idea es: todo es energía más información, y si queremos tener más información, poder contenerla, tenemos que aumentar la vibración de la energía. Bien. La segunda idea nueva, ¿no?, de la ciencia es que la realidad es multidimensional. ¿Qué significa eso? Pues que hay mundos nuevos donde la energía vibra más rápido, donde no los podemos percibir por los sentidos, pero eso no quiere decir que no existan, solo quiere decir que no los podemos percibir. Brian Greene, físico famoso americano, profesor de física de Columbia, dice lo siguiente: la idea de más dimensiones espaciales nos permite atisbar algo más dramático: la existencia de otros mundos en el universo, no en el espacio ordinario, sino en otras dimensiones de las que hasta ahora no hemos sido conscientes. ¿Ves? Bueno, sí han sido conscientes los sabios y los místicos, pero no las personas ordinarias, no han llegado abajo, exactamente, ¿no? Entonces, como ves, todo es energía más información, todo es multidimensional, el ser humano también, ahora hablaremos de eso, ¿no? Y la última ya idea de vanguardia de la ciencia moderna es que la realidad física, que nosotros considerábamos sólida y fija y real, pues es una simulación. Entonces, lo único que está en discusión entre los distintos científicos es si la técnica que se usa en esa simulación es holográfica o informacional. Pero es una simulación. Oye, Susskind, Hopf, premio Nobel, Campbell, físico de la NASA, Hoffman, Bobson, Bostrom de Oxford, Currivan de Oxford University, todos están diciendo ahora que la realidad física, la que nosotros hemos considerado real, es realmente más bien una simulación, parecida a un videojuego, ¿no? Y resulta que están situando la realidad donde la situaban los místicos, que es en lo que llamamos la realidad, las dimensiones espirituales o sutiles. Cuando pronuncio la palabra espiritual no quiero darle una connotación religiosa, lo que quiero darle, los científicos no harían eso, ¿no? Lo que quiero darle es una connotación sutil, imperceptible por los sentidos, por así decirlo. Sí, cosa del alma, el alma de todo el mundo. Por ejemplo, ¿no? El alma común a todo, cada uno desde su creencia, su formación, su pensamiento. Claro, fíjate que eso nos lleva a la multidimensionalidad del ser humano, ¿no? Que supongo que es donde tú quieres ir, ¿no? Bien, pues efectivamente
Vamos a ver, lo que la ciencia está diciendo ahora, o muchos científicos, claro, no todos los científicos se han subido a esta rueda todavía, ¿no? Pero esto siempre pasa igual, pero cada vez hay un número más creciente, ¿no?, de científicos de primer nivel que te están diciendo que si el universo es multidimensional, también lo es el ser humano. Claro, y entonces el ser humano tiene 4 cuerpos en vez de 1, ¿no? Tenemos un cuerpo físico que podemos tocar, tenemos un cuerpo emocional, que ellos llaman cuerpo vital, donde podemos experimentar las emociones. Esos 2 cuerpos los compartimos con los animales avanzados. Por ejemplo, un perro tiene cuerpo físico y cuerpo emocional, se pone triste o contento cuando llegas a casa, si eres el amo, ok. Pero luego tenemos un cuerpo mental o racional, racional abstracto, ¿no?, que es lo que nos permite a nosotros y no a los animales avanzados cosas como jugar al ajedrez, escribir una novela, interpretar Hamlet, lo que sea. Y por último, los científicos dicen que tenemos un cuerpo que ellos llaman cuerpo sutil, ¿verdad?, que nosotros podemos llamar perfectamente cuerpo espiritual y que tradicionalmente se ha llamado alma. Bueno, pues yo no tengo ningún inconveniente en llamarlo alma para que todos nos entendamos. Y lo que están diciendo ya los científicos, y te cito a Tom Campbell y a muchos los que quieras, es lo mismo que han dicho los místicos a lo largo de la historia. Por ejemplo, San Basilio de Cesarea, padre y doctor de la Iglesia Católica, dijo: la Tierra es una escuela de almas. Eso mismo dicen los Vedas y los Vedantas hindúes, ¿no?, que son lo que forma la famosa filosofía perenne de la humanidad, es lo que dice el budismo, es lo que dice todas las escuelas místicas de todas las religiones, los sufís, la cábala. O sea que de alguna manera ves que está habiendo una integración, ¿verdad?, entre lo que han dicho los místicos y lo que dicen los científicos actuales, o al menos muchos de ellos, ¿no? Entonces, fíjate que últimamente se están escribiendo un montón de libros sobre este tema, ¿no? John Polkinghorne, sacerdote anglicano, pero físico al mismo tiempo, ha escrito un libro muy conocido en Estados Unidos que se llama Teología y Física Cuántica, un matrimonio inesperado. O Spitzer, ¿no?, rector de la universidad católica más importante de Estados Unidos, nuevas pruebas de la existencia de Dios. En fin, te puedo citar muchísimos títulos más, ¿no? Todo lo que ha investigado. Claro. Entonces, ahora mismo lo que se está cociendo, ¿no?, en el mundo, digamos, del conocimiento, de la visión de la realidad, es una visión de la realidad muy distinta con la que tú y yo hemos crecido y nos ha sido enseñada en el colegio, ¿no? Y entonces, claro, el ser humano, como te decía, es multidimensional y entonces lo que está diciendo la ciencia está además apoyada por todos los estudios que se han hecho en miles y miles de casos sobre experiencias próximas a la muerte o sobre regresiones psiquiátricas. Es que esencialmente el ser humano es un alma, ¿verdad?, que se mete en un traje de buzo para hacer una experiencia de aprendizaje. Y ese traje de buzo, es el cuerpo físico, nos limita la percepción, ¿verdad? Cuando el alma sale del traje de buzo puede percibir de muchas otras formas que están limitadas cuando está dentro del traje de buzo para que todo esto nos parezca real, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de médicos también y de científicos ya investigando esto. Por ejemplo, en España uno muy conocido, ¿no?, que lo explica muy bien, que además por su trayectoria profesional es muy creíble, es profesor de cirugía, en fin, científico de los de siempre, el doctor Sansegarra, por ejemplo, pero la doctora Luján, ¿no?, que es anestesista. O sea, muchos médicos están ya diciendo esto, ¿no? Entonces, aparentemente lo que ocurre en la realidad es que el ser humano es un alma, o sea, una conciencia individualizada. Tú me hablabas del alma generalizada, pero eso lo llaman los científicos la consciencia, ¿no? El alma es un pedacito de consciencia individualizada, ¿no? Y entonces ese alma tiene que crecer, tiene que aprender, tiene que a través de experimentar en los mundos físicos. Y entonces aparentemente pues ese alma, cuando sale del cuerpo, pues evalúa lo que ha aprendido, hasta dónde ha llegado, y vuelve a los mundos físicos a continuar su aprendizaje desde donde lo había dejado. Y eso está demostrado hoy por la ciencia. Yo te diría sí, siempre que por ciencia, claro, entendamos ciencia en el sentido amplio de la ciencia, no ciencia empírica, porque fíjate lo que nos ha costado
poder experimentar con la partícula de Higgs como para poder empezar a experimentar con la consciencia, ¿no? Que llegará, pero nos hace falta aparatos mucho más. Bueno, hace muchos años todas las civilizaciones han pensado una forma de enterrar a los muertos, sí, uno de una forma, otro de otra, claro, pero siempre consciente que lo que se enterraba era el cuerpo, claro, pero el alma quedaba entre ellos siempre. Así es. En un sentido, en una religión, en otra, sí, pero sí, todo el alma se quedaba con claro, la familia aquí, claro, porque eran conscientes de que el alma no se mata. Claro, ¿cómo se va a morir porque un alma no en un accidente de tráfico? Claro, ¿no? No es algo físico, no puede matarse, ¿no? Claro. Sí, como has dicho, la realidad es una simulación, y además una escuela de alma, que es lo que todos tenemos que aprender en este colegio. Ah, qué buena pregunta me estás haciendo. Se nota que te has mirado. Vamos a ver, muy buena pregunta. Vamos a ver, efectivamente, ¿no? El reto del ser humano en este colegio es, como el ego, fíjate, es el conjunto de esos tres cuerpos inferiores de los que te he hablado, ¿no? Físico, emocional y mental. Eso en psicología, en filosofía se llama el ego. Y el alma no es parte del ego, ¿verdad? Bien. Entonces, todo nuestro reto es aprender a neutralizar ese ego o trascender ese ego. Algunas personas van muy lejos y dicen, eliminar el ego. Digo, no, eliminar no, porque si eliminas el ego, eliminas el cuerpo físico y te mueres, ¿no? Es neutralizarlo y trascenderlo, ¿no? Para, fíjate, empezar a operar desde el punto de vista del alma, no desde el punto de vista del ego, porque todos nuestros problemas, sufrimientos, etcétera, vienen de que operamos desde el ego. Y el ego tiene tres necesidades básicas, que son la seguridad física, emocional, económica, tal, el control de lo externo, que todo esté como a ti te gusta, que no expulsen a tu hijo del colegio, en fin, lo que sea, que no te pinche la rueda de un coche en un momento inoportuno, y esa tercera necesidad que todos tenemos de ser queridos, aceptados, admitidos, respetados por los demás. Y esas tres necesidades nos desgracian la vida, ¿no? Porque entra la angustia de controlar todo eso, ¿no? Entonces, el alma, lo que tiene que aprender, igual que cuando tú vas al colegio de la Tierra, tienes que aprender física, química, lo que sea, geografía, para que te aprueben, ¿no? En el caso del alma, lo que tienes que aprender es ir trascendiendo los distintos niveles de consciencia, que es lo que se llama, ¿no? Entonces, ¿qué es un nivel de consciencia? Bueno, como todo es energía más información, en el cuerpo físico tienes el archivo de información, se llama archivo genético, y hace que tú seas hombre o mujer o lo que sea, bien. Eso lo sabemos hace mucho tiempo. Luego tenemos otro archivo que se llama el archivo de carácter y personalidad, que va ligado al cuerpo mental y al cuerpo emocional. Los que tenemos más de un hijo sabemos que, aun teniendo la misma genética, tienen distintos caracteres, es un archivo diferente, ¿no?, de información. Pero lo que no sabíamos hasta ahora es que ese cuerpo espiritual o alma también tiene un archivo de información, y a ese los científicos lo llaman el archivo de consciencia. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué pasa? El archivo de consciencia, en este colegio de la Tierra, dicen los investigadores que conviven tres niveles de consciencia diferentes, ¿no? Y verás que cuando escuches esto probablemente te va a sonar como muy lógico. A mí me sonó desde el primer momento porque se observa, ¿no? O sea, el nivel más bajo, hay unos 2.000 millones de personas ahí, un 25% de la población mundial, y tiene tres características. Los conflictos se resuelven por la violencia física. Al Capone no te pone una demanda o te manda a matar si tiene un problema contigo, ¿eh? 2, los sistemas de gobierno son dictatoriales. Y 3, no se produce tecnología. La compran, la usan, pero no la producen ellos, ¿eh? Y ahí está 2.000 millones de personas que son los que crean todos los problemas, que están todo el día en la televisión, en el telediario, terroristas, narcotraficantes violentos, en fin, gente que la violencia física es parte de su vida, que van con fusiles, pistolas, ametralladoras, en fin, lo que sea. Luego, dicen los investigadores que el siguiente nivel, nivel 2, es donde está el 70% de la población, es como el centro de gravedad, ¿no? Y ahí te encuentras tres características distintas, que ya los conflictos no se resuelven por la violencia física, sí por la violencia verbal y mental, pero no por la física. El diálogo. Bueno, o los insultos, ¿no? Pero vamos, ya no le pegas un tiro o un puñetazo al que no piensa como tú, ¿no? Luego, sí se produce mucha tecnología, claro, no es lo mismo ir a Londres, a Nueva York o a París, ¿no?, que ir a Yemen o a Somalia, donde no te vas a encontrar torres de wifi, ¿o qué? Y la tercera característica es que
los sistemas de gobierno son democráticos. Imperfectos, todo lo que tú quieras, pero democráticos, ¿vale? Y ahí es verdad que en el nivel 1, en el nivel 2 hay muchos subniveles, ¿verdad? Claro, pero el nivel 2 es donde te encuentras todos los profesionales con los que tú tratas de alguna manera, ¿no? Médicos, abogados. Así. Ya está, ¿no? Y luego está el nivel 4, ¿verdad? Donde está el 4% de la población, más o menos, el 5%, que es gente cuya intención predominante ya es servir. Es gente, los sistemas de gobierno son de consenso, no hay problemas, y si hay problemas se resuelven por el bien común, ¿no? Y esos niveles de conciencia son la causa principal de todos los problemas humanos. Y hasta que no resolvamos eso, ya podemos ir poniendo parches donde quieras, que no resolveremos el problema, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gonzalo, por esta media hora entre nosotros. Y la tele tiene eso, que tenemos el tiempo que tenemos. Por supuesto. Y tú tienes para hablar, pues eso ya he escrito 2 libros, tienes para hablar más de lo que se puede hacer en media hora. Claro que sí. Pero está claro que nos ha dado una novedad importante en esta televisión, porque no mucha gente gasta el tiempo suyo en ahondar en lo que creen que les falta después de tantas experiencias positivas y normales de la vida, de estudios, de trabajo, de desarrollo, y ahora viene una parte, como yo le digo al de arriba, déjame aquí mientras te sea útil. Claro. Entonces, o mientras puedas seguir aprendiendo. Claro, entonces tenemos que ser útil a la sociedad, la otra faceta de dar de sí antes de pensar en sí, como decimos en Rotary. Gracias, Antonio, ha sido un placer estar contigo, y solo decirte que para las personas que puedan estar interesadas en profundizar más, ¿no?, en este tipo de ideas y en esta situación, pues pueden acceder al libro, ¿no?, donde lo intento explicar lo mejor posible, o pueden meterse en YouTube, que hay personas que les gusta más escuchar. Yo tengo, pues ya por suerte o por desgracia, muchas conferencias dadas sobre estos temas, y ponen mi nombre y ponen Gonzalo Rodríguez Fraile YouTube Channel, y ahí pueden elegir escuchar más a fondo, más profundidad, cualquier temática de las que hemos tocado que les pueda interesar. Vale, pues muchísimas gracias. Encantado por venir a Marbella, ha sido un porque placer. No resides tú aquí, entonces has venido a Marbella, vas a dar una conferencia en el Rotary esta tarde, sí, y bueno, sí, y hemos hecho una avanzadilla de aquí de F95 Televisión. Así es, y ha sido un placer de verdad. Muchas gracias por habernos dedicado este tiempo. Muchas gracias a ti.